Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Esta semana también fue un poco fuerte. Una hermana de la iglesia que hace algún tiempo pues venía, ya hace bastante, conoció a Cristo, la bautizamos acá. Los que conocen a Leslie, los vecinos, la hermana, señora Andrea, el jueves falleció por un problema cardíaco, 40 años, un poquito por ahí. Y bueno, ahí estuvimos acompañándolos un poco, orar para que el Señor le dé fortaleza a la familia. Fue una muerte inesperada. Tenía 4 hijas, ya 2 grandes, pero 2 pequeñitas, una de 9 años y otra como de 5 años, creo. Entonces, para que las tengan presentes, ¿verdad? Y que el Señor pues glorifique su nombre en medio de esto. Y yo creo que por este año está prohibidos más muertes. ¿Okay? Se acabó, al año entrante. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Estamos con el verso 16, capítulo 4, verso 16. Y vamos a darle lectura. Vamos a leer una vez más del verso 13 al verso 18. Dice la palabra de Dios: dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerden que cuando habla de dormir está hablando personas que murieron en Cristo, personas que ya eran salvas, personas que habían recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Recuerden que lo que duerme es el cuerpo, ¿verdad? El espíritu pasa a la presencia de Dios, dice ahí Eclesiastés, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu va a la presencia de Dios. El espíritu y el alma, la parte inmaterial del hombre, no duerme, está en la presencia del Señor. O, en su defecto, si murió sin Cristo, pues murió sin esperanza y está en un lugar de condenación. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Okay? Entonces, si hemos perdido algún ser querido, todos de alguna manera, si murió en Cristo, no deberíamos entristecernos de tal manera que caigamos en una depresión profunda y que no nos podamos levantar, porque ellos murieron en esperanza, murieron en Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si dice que los traerá con Jesús, entonces ¿dónde están? Con Jesús. ¿Verdad? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, si el Señor viniera en este momento, ¿verdad? Que nosotros, los que vivimos, creyentes, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a pasar por la muerte. Si Cristo viene en este momento, por su iglesia, no pasaríamos por la muerte, sino que seríamos ascendidos a la presencia del Señor y el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Okay? Esto a manera de repaso de lo que hemos estado viendo, porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los cuerpos de los hermanos que murieron en Cristo, esos cuerpos van a resucitar primero. Los cuerpos de las personas que murieron sin Cristo todavía no van a resucitar.
Van a resucitar, sí, para condenación, sí, pero todavía no. En este momento, los de la iglesia entendemos que es desde que bajó el Espíritu Santo en Pentecostés hasta que el Señor venga por su iglesia para el traslado de la iglesia. Eso es el tiempo de la iglesia. En los que han muerto físicamente en ese periodo, ¿verdad?, se cuenta como una iglesia. Son los cuerpos de ellos, los de este periodo, que van a resucitar en ese momento. Los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento todavía no resucitan, ¿verdad? Es solamente para los del periodo de la iglesia. Seguimos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La idea de este estudio es que nos podamos alentar. O sea, si la conocemos, podemos motivarnos. Ver a un hermano y decirle: mi hermano, entiendo su dolor, entiendo su angustia, entiendo su tristeza, pero mi hermano, motívese porque está con el Señor. Ahí está en la presencia del Señor en este momento. Mírelo con sus ojos espirituales, trata de imaginar las cosas conforme la palabra de Dios le muestra, y mire ahí a su papá, mire ahí a su mamá, mire ahí a su esposo, a su esposa o a quien se le haya ido. Y eso trae consuelo al corazón, porque no es un mero invento, es la verdad de la palabra de Dios. Eso hace la diferencia. Pero bueno, estamos en el verso 16. En el verso 16, y hemos estado pues analizando, habíamos dicho que eran 6 puntos, hoy vamos con el tercer y cuarto punto del verso 16, y dice ahí el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, y vamos a ver con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vamos a tratar de entender un poquito esta idea de voz de arcángel y con trompeta de Dios. Desde la primera venida del Señor Jesucristo, o sea, cuando nace en Belén de Judea, no voy a tomar el Antiguo Testamento porque si no sería bastante extenso, pero voy a tomar desde Belén, cuando el Señor nace en Belén. Desde ese momento que nace en Belén, aparecen los ángeles. ¿Recuerdan? Cuando aparecen a los pastores, ahorita que ya vamos a entrar en la Navidad, aparecen los ángeles, aparece un ángel a un grupo de pastores que están ahí y les dice: os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Verdad? ¿Quién está dando el anuncio? Un ángel. ¿A quién está anunciando? A Cristo. Ya nació. Os ha nacido, no nacerá. Ya nació, se cumplió la profecía de Isaías, ya nació. Y dice que inmediatamente aparecieron huestes de ángeles, un ejército de ángeles, alabando y glorificando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos a los ángeles. Estamos viendo no un ángel, no 2 ángeles, estamos viendo una enorme cantidad de ángeles. Ahora dice que con voz de arcángel, arcángel es jefe de ángeles literalmente, porque los ángeles del Señor, aunque son muchos, se dividen en grupos, ¿verdad? Entonces hay legiones de ángeles. ¿Qué quiere decir? Que hay escuadrones de ángeles, como un desfile militar donde van pasando, ¿verdad?, por grupos. Así son los ángeles, hay un montón, y hay jefes de ángeles. Entonces hay ángeles, hay arcángeles, pero también la Biblia me dice que hay serafines y hay querubines. Hay 4 rangos de ángeles, y no importa cuál sea el rango que tenga un ángel, todos los ángeles glorifican a Dios y están al servicio del Señor. En lo que llamaríamos como la noche más triste del mundo, ¿cuál fue? Cuando el Señor entra en Getsemaní.
esa noche van a venir por él, lo van a atar, lo van a llevar preso, lo van a azotar, al día siguiente va a morir en la cruz del Calvario. Pero esa noche, una noche triste, el Señor Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos, quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos dormían, se quedaban dormidos, ¿verdad? Y les voy a leer lo que dice Lucas capítulo 22, verso 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Imagínese, tire usted una piedra, ¿hasta dónde llega? Distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró el Señor Jesús, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor no estaba pidiendo para no morir en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Hay gente que dice, es que el Señor no quería morir, se arrepintió, ya tal vez encontráramos otra manera de sacrificio. No, eso no. El Señor, el sufrimiento, la angustia del dolor era que por causa del pecado iba a quedar separado del Padre, algo que nunca había ocurrido. Dios mío, me has desamparado. Eso era el gran sufrimiento del Señor, no que muriera en la cruz del Calvario. O sea, eso estaba determinado que iba a morir y el Señor no está orando para cambiar la realidad de la profecía. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, los discípulos no me ayudaron, me dejaron solo, no tenía compañía, pero el Señor nunca nos deja solos. ¿Ok? Y el Señor manda al ángel a fortalecer al Señor donde está ahí en Getsemaní. Sigamos un poquito más adelante. Otra aparición que tenemos es en Mateo capítulo 4, en las tentaciones, ¿verdad? Sale el Señor entra al desierto, tiene hambre, aparece Satanás y le tienta. Y bueno, la serie de tentaciones que ya sabemos, en el verso 11, 4:11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Otra vez vemos que siempre los ángeles estaban presentes en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno más, bueno, hay dos más, voy a tomarnos el tiempo con tranquilidad, no voy a correr. El Señor muere, Él dijo que iba a resucitar, ¿quién le creyó? Nadie, ¿verdad? Porque si le hubieran creído, ¿dónde hubieran estado? Ahí al frente de la tumba, ¿verdad? Esperando el momento, no había nadie. Las mujeres, ¿sí? No, pero las mujeres no fueron porque creyeron que iba a resucitar, fueron porque el cuerpo lo habían preparado muy rápidamente para la sepultura y entonces iban a terminar de prepararlo, por decirlo de alguna manera, a terminar de cumplir con las tradiciones, con los ritos judíos sobre la preparación de un cuerpo. Iban preguntándose, ¿quién nos moverá la piedra, verdad, para poder hacer el trabajo que queremos hacer? Nadie había creído en la resurrección de Cristo. ¿Que la anunció? ¿Que la creyeron? No. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que no creemos? ¿Está la promesa? Sí. ¿La creo? No, porque no vivo conforme a la promesa. ¿Ven? Ay, hermano, pero si yo hubiera estado en el tiempo del Señor, yo hubiera estado ahí. Si no creemos a las promesas que tenemos ahorita, tampoco hubiéramos creído aquellas profecías de antes. Tenemos que seguir creciendo y decir, bueno, Señor, si usted, Señor, está diciendo esto, entonces yo necesito creerlo, necesito descansar, yo necesito ver que esto sea cierto, necesito ver que esto se manifieste en mi vida. No quiero meramente saberme el versículo.
Quiero entender la realidad de esto, quiero que sea una experiencia, quiero decirle a alguien, mire, el Señor tiene esta promesa y es verdad porque Él lo hizo conmigo. No se trata meramente de conocer el versículo, memorizar el versículo y después cuando yo estoy en la crisis o en la necesidad, en lugar de acudir al Señor y descansar en la promesa, voy y busco gente o busco ayuda o me desespero o termino hasta en el asilo porque nunca confié en la palabra de Dios. Podemos muchas veces señalar a los santos que había ahí en el tiempo del Señor, a los apóstoles y ellos, de que eran incrédulos. Pero nosotros tenemos que empezar a creer en tantas cosas que la iglesia ha dejado de creer. Porque si la creyéramos, viviríamos de otra forma. Y bueno, entonces ahí está esta situación de la resurrección, Mateo 28. Verso 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Cuando estoy leyendo Apocalipsis siempre me gusta ir viendo cada vez que hay un terremoto, ¿verdad? Y cada vez que hay un terremoto está relacionado con alguna particularidad del cielo. Y aquí hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién movió la piedra? El ángel. Ahora, ¿el ángel movió la piedra para que el Señor saliera? No, sino para que las mujeres vieran que el lugar de sepultura estaba vacío, que la tumba estaba vacía. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, algo que se reitera tanto para ángeles como para los santos que están en el cielo. Vestiduras blancas. En estos días escuchaba una noticia de un muchacho que quería andar el pelo largo en el colegio donde estaba estudiando, ¿verdad? Como no lo dejaban por norma del colegio, puso ahí una intervención en la sala cuarta y se la negaron, ¿verdad? Usted no puede ir ahí como usted quiere. Hay normas y usted tiene que respetarlas. Si quiere pertenecer a ese lugar, respete las normas. Nadie puede llegar al cielo y decirle, Señor, es que la túnica blanca no me luce, ¿verdad? No hay aquí tal vez algo que parezca así como mezclilla, un poquito de flores tal vez. Bueno, si allá no lo podemos hacer, hermano, tenemos que también tener cuidado de cómo nos conducimos acá. Porque no nos pertenecemos, hemos sido comprados por precio. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque le pertenecen a Él. Y dice entonces, su vestido era blanco como nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. A los guardas no les dice nada, ¿verdad? Pero ustedes que vinieron, que han creído en el Señor, que le han seguido, no temáis vosotras. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y una vez más aparecen entonces los ángeles relacionados con el Señor Jesús. Y vuelve otra vez, otra escena más. Otra escena más. Y hay más, esto solamente que escogimos algunos textos. Está el Señor, 500 testigos, está hablándoles, está en un monte, es el momento de la ascensión. Y en media conversación del Señor empieza a elevarse, empieza a levantarse, y de un momento a otro, todos están viendo hacia arriba donde el Señor ya se está desapareciendo en las nubes. ¿Y qué aparecen ahí para hablar con ellos? Otra vez aparecen los ángeles.
y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Otra vez, la idea de las vestiduras, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahí tenemos entonces la idea de los ángeles. Ahí está la idea de los ángeles. Otra de las cosas que podemos aprender de los ángeles es que los ángeles no pueden entender muy bien el amor de Dios. Los ángeles se quedan viendo y miran hacia el mundo y lo que ven, ¿qué es? Corrupción, maldad, pecado, asesinatos, blasfemias, inventores de males. Hay un texto que dice ahí la palabra del Señor. Y los ángeles se quedan admirados de ver que el Señor ame a ese montón de pecadores y que se haya humanizado, se haya revestido de humanidad para morir en la cruz del Calvario para que ellos tengan vida eterna. Y un ángel dice, pero esta gente tan mala nunca va a cambiar. Y el Señor dice, sí cambian. Y el Espíritu Santo va a morar en el corazón de los creyentes y los va a cambiar, los va a transformar. El que empezó en ellos la buena obra los completará. Y entonces, los creyentes que van madurando, que van creciendo, que van dejando de ser como eran antes, las cosas viejas pasaron y empiezan a vivir las cosas nuevas, se vuelven un testimonio ¿para quién? Para los ángeles. Y los ángeles expectantes dicen, no hombre, pero las cosas que Dios hace. Porque por estos pecadores yo no hubiera dado nada. Y sin embargo los vemos transformados, cambiados, renovados, gente nueva. Gente diferente, ya no se parecen a lo que era antes. Ahora son distintos. Somos testimonios a los ángeles. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Es la Biblia la que lo dice. Uno dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. A veces me siento como si estuviera en un partido de fútbol y el estadio lleno y todos viéndome. Y ahí está, una nube de testigos gigante. Prestando atención a lo que hago o dejo de hacer, a lo que obedezco o dejo de obedecer. Cuando viene el tiempo de la dificultad, cuando viene el tiempo de la prueba, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Confío en el Señor o confío en mí? ¿Confío en Dios o confío en el hombre? Y los ángeles están ahí, expectantes, viendo a ver qué es lo que pasa. En más de una ocasión me imagino que necio, no, confíe, crea, ¿cómo lo vas a hacer? No se equivoquen. Vea lo que dice Efesios capítulo 3, versos 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros los creyentes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ven? Ellos están conociendo la multiforme sabiduría de Dios en la vida nuestra, de los redimidos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos están viendo cómo Dios tiene un propósito perfecto, eterno, que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando un creyente cree que es dueño de sí mismo, que puede hacer lo que quiere con su vida, que puede tener las metas que quiere ignorando la voluntad de Dios, está más que equivocado. Porque hay un propósito eterno.
Y Dios está manifestando el propósito eterno dentro de su iglesia, y la iglesia está compuesta por cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Debo dejar de ser tan orgulloso, tan altanero, tan necio, tan irreverente, de tratar de vivir una vida paralela a la voluntad de Dios y entregarme humildemente al Señor para que Él haga su buena voluntad agradable y perfecta en mi vida, conforme al propósito eterno que ya Dios estableció. Y dice la palabra de Dios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Uno más. Sigamos aquí con esto de los ángeles, que vamos sacando algunas enseñanzas particulares también. Apocalipsis capítulo 9, verso 11. 19, perdón. Apocalipsis 19, 11. Aquí está Juan el apóstol con una visión. Siempre me llamó la atención que en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio, el Señor habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pastorea. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. ¿Qué honor más grande tuvo Pedro? Nadie podía superar a Pedro en ese honor, ¿verdad? Y cuando el Señor iba hablando con Pedro sobre esto, Juan lo seguía, iba atrás, Juancito. Y Pedro, no satisfecho de alguna manera con que lo hayan puesto como el pastor de la iglesia, vuelve a ver a Juan y le dice: Señor, ¿y este qué? Me imagino que si Juan hubiera escuchado la conversación, hubiera dicho: ya, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Nada. Todo se lo diste a Pedro. Pero como el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que se va a complementar con el plan perfecto de Dios, lo que Dios tenía para Juan también era maravilloso, o aún más maravilloso si se quiere. Y Pedro le dice: ¿y este qué? Y el Señor le dice a Pedro: ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿a usted qué le importa lo que yo voy a hacer con Juan? Sígame usted. Yo sé lo que voy a hacer con Juan. Y si yo quiero que quede hasta que yo venga. Y claro, cuando yo miro qué hizo el Señor con Juan y le da la visión del Apocalipsis y lo permite ver las cosas celestiales y hacer toda la narración y todas las cosas, no sé si quiero ser Pedro o quiero ser Juan. Y el Señor dice: ni Pedro ni Juan, Ronald. ¿Ah? Está bien, Señor, no hay problema. Pero me topo con esto, Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿A quién está haciendo referencia el versículo? Al Señor Jesucristo. En este texto, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Estaba vestido de ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ok? Y los ejércitos celestiales, las huestes celestiales, los ángeles del Señor, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando usted va al Antiguo Testamento, por ejemplo,
Y usted ve el relato ahí en Segunda de Reyes, creo capítulo 1 o 2, donde el Señor se va a llevar a Elías. ¿Qué dice Eliseo? Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Ahí están los ángeles. Y vuelve a aparecer otra vez en torno de la presencia del Señor Jesucristo. Están permanentemente con Él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, digamos? Bueno, que así que como los ángeles estaban sirviendo al Señor Jesucristo, los ángeles sirven a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es una situación lógica, o sea, si sirven a Cristo, sirven también ¿a quién? A la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Algunos sin saberlo dicen que hospedaron ángeles. Hermano, ¿habré visto yo algún ángel algún día? Seguramente. Que no nos demos cuenta es otra cosa. O posiblemente, aunque no hayamos visto a ninguno, no quiere decir que no hayan estado con nosotros, que no nos acompañen, que en medio de tragedias casi seguras, cuando no había nada que nos salvara y estábamos por perder la vida, algo extraño pasó que no lo puedo entender. Yo a veces le digo a mi esposa que yo tengo más de un ángel incapacitado. Iba y un momento a otro y casi, digo, otro ángel incapacitado. El Señor manda a los ángeles, dice la palabra del Señor. Voy a leerles un versículo, Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, si Él es la cabeza, nada más quiero hacer referencia en ese versículo, si Él es la cabeza y el cuerpo de la iglesia, así como servían los ángeles a la cabeza, también sirven al cuerpo. Porque Hebreos 1:14, el último versículo ahí del capítulo 1 de Hebreos, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y entonces el Señor en su misericordia nos permite y nos cuida también a través de los ángeles, nos auxilia también a través de ángeles. El hecho de que aparezca, dice, con voz de mando, ¿verdad? Con voz de arcángel, lo que me está diciendo ahí es que hay un arcángel, hay un jefe de ángeles, hay ángeles en ese momento, van a haber ángeles en ese momento del traslado de la iglesia que van a estar presentes como testigos de ese suceso maravilloso. Los ángeles siempre están presentes y manifiesta ese momento glorioso cuando estemos en el cielo. Entonces, no sé cómo va a ser eso, pero mientras más medito en eso, más glorioso y maravilloso e increíble se manifiesta. Estoy deseando que el Señor venga por la iglesia. Qué momento más perfecto y más hermoso. Luego pasamos a trompeta de Dios. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. El sonido de trompeta señala el final de una época y el inicio de otra. Eso hacía el sonido de la trompeta. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Levítico, capítulo 25, se los dejo de tarea porque es un capítulo un poco extenso, nos habla sobre el tiempo del jubileo. Rápidamente les explico. El tiempo del jubileo es que cada 50 años, todos los israelitas que servían a otros porque habían caído en pobreza y habían tenido que estar sirviendo a otra persona, quedaba libre los terrenos que habían sido hipotecados, quedaban libres y volvían a sus titulares, ¿verdad? Era un tiempo de libertad.
Era un tiempo, un periodo nuevo. Se acabó estos 50 años, este periodo largo, tan difícil, agónico, y ahora se empezaba como de cero. Cada quien empezaba como libre y en el terreno que Dios le había dado. Esto significaba esas trompetas, entonces sonaba la trompeta, anunciando el jubileo. Qué maravilloso. Estamos mal, ya vamos a empezar a estar bien. Era algo glorioso. Claro está que a la gente de dinero, a los opulentos de aquel tiempo, no les servía devolver la tierra, ni les servía, porque otra cosa que había que hacer era, no se podía sembrar la tierra durante el año de jubileo, la tierra tenía que descansar, y lo que produjera la tierra era para los pobres, las viudas, los extranjeros, los animales. Pero la tierra no se podía trabajar. ¿Cómo vamos a perder un año de trabajo? ¿Cómo vamos a dejar de cosechar durante un año? Es un montón de plata que se pierde. ¿Qué hizo la gente? ¿Le hizo caso al Señor o desobedeció al Señor? Desobedeció al Señor. Y un día se juntaron 70 jubileos. Habían pasado 50 años, no celebraron el jubileo y así fueron pasando hasta que se sumaron 70 jubileos. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó a todo el pueblo, lo mandó para Babilonia y la tierra descansó los 70 años, porque a Dios no se le pasa nada. Creemos cada vez que desobedecemos a Dios que nos salimos con la nuestra. No, eso no va a pasar. Y en algún momento usted se va a decir, yo sé por qué me está pasando esto. Ya lo entiendo. He desobedecido al Señor. No he hecho lo que tenía que hacer. No me he comportado como tenía que comportarme. Tengo una nueva vida en Cristo, pero sigo viviendo como si nunca hubiera conocido a Cristo. Tengo una nueva vida en Cristo, pero no me identifico con Cristo. Tengo una nueva vida en Cristo, pero mis metas no son las cristianas. Tengo una nueva vida en Cristo, pero no me parezco a Cristo. Habría que preguntarse también si es que realmente conoció a Cristo. Pero bueno, puede ser que haya algún cristiano carnal por ahí que sí sea, pero que no viva conforme a la voluntad del Señor. Pero dejemos a los demás, tiene que ver conmigo. Yo, ¿vivo conforme a la voluntad de Dios o no vivo conforme a la voluntad de Dios? Bueno, entonces la trompeta implica eso, un cambio de tiempo, un cambio de situación. Cuando suene la trompeta en el cielo es un cambio de situación. La iglesia peregrina, porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? La iglesia peregrina va a subir a encontrarse con el Señor para empezar a vivir el tiempo de la iglesia gloriosa. No hay llanto, no hay dolor, no hay angustia. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo pasó, ahora estamos glorificando al Señor en el cielo. Por eso dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el anuncio de un cambio absoluto. Algunos dicen, Señor, yo no quiero que vengas todavía, dame un tiempito más. Me gustaría, Señor, cumplir este plan o terminar este estudio o alcanzar esta meta. Pero la Biblia dice que son bienaventurados aquellos que están esperando su venida. Y la iglesia dijo, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Eso es la expresión que nosotros deberíamos de tener. Ven, Señor Jesús, quiero que vengas, mi Señor, anhelo que vengas, mi Señor. Cómo quisiera que hoy sea el día, Señor, del traslado de la iglesia. Y quiero estar preparado, Señor, para cuando esa trompeta suene, para cuando las huestes angelicales estén con el Señor y los espíritus de los hermanos que han partido, todos esperando ahí en el cielo, y el traslado de la iglesia se dé, Señor. Quiero estar listo.
Y no quiero, Señor, que en ese momento del traslado vaya a estar avergonzado porque no esté haciendo tu voluntad, porque me encuentre, Señor, ese momento en medio de mi necedad. Quiero sentirme feliz y entrar a tu presencia sin tener vergüenza alguna. Y el Señor lo advierte. El Señor lo advierte. Primera de Pedro 1:17 dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestro transcurrir por esta tierra. Conducidos con temor, con respeto, con reverencia, con sabiduría, con obediencia, con fe, con entrega. Sabiendo que soy un instrumento en las manos del Señor y que puedo ser útil y cada vez más útil para la gloria de Él. No alejado de Él, sino acercándome cada vez más y más a Él. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque la lucha sigue estando ahí. ¿Por qué no me consagro al Señor? ¿Por qué no me entrego completamente a Él? ¿Por qué sigo teniendo caídas? ¿Por qué cada día tengo que estarle pidiendo perdón al Señor? Porque los deseos carnales siempre batallan dentro de mí. El problema es que termino obedeciéndolos a ellos antes que al Espíritu Santo que mora en mí. ¿Cuánto me dijo hoy la carne que no viniera a la iglesia? Es que eso seguro fue algo que el Señor me puso para no venir a congregarme hoy. No dejando de congregarnos como algunos vienen por costumbre, no. Porque la palabra de Dios me dice que tengo que serle fiel, me dice que tengo que congregarme, me dice que tengo que alimentarme, me dice que tengo que fortalecerme con los hermanos, me dice que tengo que animarme con los hermanos, me dice que tengo que ser parte del cuerpo de Cristo, me dice que tengo que moverme con el cuerpo de Cristo para glorificar su nombre. Yo no tengo la autoridad para decirle: Señor, estás equivocado, yo voy a ser un cristiano independiente. No. Tengo que leer la Biblia, pero no la leo porque tengo que estudiar o porque tengo otras cosas que hacer y en el día ya no me queda tiempo y cuando llego en la noche estoy cansado. Y entonces Dios quedó en segundo lugar. No, Dios no puede ser segundo lugar. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, escojo si Dios es primero o es segundo lugar en mi vida. Escojo si amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente o fuerzas o lo estoy negando. Y cada vez que desobedezco a Dios, no soy mejor que Pedro cuando lo negó 3 veces. O no soy mejor que Judas cuando lo entregó. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque Dios nos está pidiendo que nos consagremos, que nos entreguemos, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía, aquí soy extranjero y peregrino, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esperamos, o sea, estamos en una actitud de espera real, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo necio, que se desgasta, que se enferma, etcétera, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener cuerpos glorificados a la semejanza del cuerpo de Cristo,
por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. La trompeta hace la convocatoria de todos los creyentes a acudir al encuentro del Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amado Padre, esperamos, Señor, ese momento cuando se dé el traslado, Señor, de la iglesia. Los tiempos van pasando, Señor, y sabemos que cada vez falta menos. Todo lo que dices en tu palabra, Señor, se va cumpliendo y se va cumpliendo, Señor. Y sabemos, Padre, que todas estas profecías que se cumplen nos anuncian los tiempos finales. Y que el traslado de la iglesia es antes de que estos tiempos empiecen a darse. Así que entendemos que estamos cerca. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender, que la palabra que hoy hemos escuchado quede sembrada en nuestro corazón, que nos impacte, que nos confronte, que nos quebrante, que nos humille, que nos restaure, que nos sane, que nos levante para que podamos ser lo que tú quieres que seamos y que en el momento que suene esa trompeta, Señor, podamos estar viviendo, Señor, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Rogamos, Padre, para que te glorifiques en esta congregación, Señor. Y seas tú quien nos despiertes, quien nos restaures, quien nos levantes, para la honra y la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén.